Buenas noches. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con Eibar Rojas, uno de los nombres más reconocidos en desarrollo de videojuegos de Latinoamérica. Eibar es fundador y CEO de Efecto Studios, un estudio colombiano que ha trabajado con gigantes como Ubisoft y ha desarrollado títulos internacionales como The Coherence, disponible en Apple Arcade. Antes de eso, también fue cofundador de Immersion Games, empresa pionera en la región de experiencias interactivas 3D. Con más de 2 décadas de experiencia, Ever ha sido parte del crecimiento de toda una industria, combinado tecnología, artes y liderazgo, para demostrar que desde Latinoamérica también se pueden crear videojuegos de clase mundial. Bienvenido, Ever. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, André y Gonzalo. Feliz de estar acá. También personalmente un honor estar con usted. Conocido desde hace tiempo, he visto su LinkedIn, he visto su carrera y en verdad me ha impresionado mucho. En serio, un honor que esté acá para grabar un podcast universitario. Súper chévere, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias, Ever, también. Bueno, empecemos con la primera pregunta y creo que es algo que muchos ponemos en duda a veces, porque sabemos que la industria en videojuegos en Latinoamérica no es tan fácil como en otros países, ¿no? Porque competir en una industria global donde dominan gigantes como Estados Unidos y Japón, que también es muy grande, requiere talento, visión y mucha perseverancia. Señora Ibar, ¿cómo empezó su interés por los videojuegos y qué lo motivó a convertir esa pasión en una carrera profesional muy exitosa que usted ha tenido y es reconocido a nivel global? André, digamos, con tus palabras estoy, digamos, perfectamente alineado. Claramente el proceso de emprender en videojuegos, incluso hoy, representa muchos retos. Hace 24 años eran muchos más los retos. Evidentemente, el, digamos, hace 24 años el acceso a la información no era tan amplia, hace 24 años el acceso a YouTube, pues literalmente no existía. Entonces, yo diría que en todos los aspectos de emprender hace 24 años en desarrollo de videojuegos o en empresa tecnológica, existían muchos retos. En mi caso particular, yo inicié mi carrera universitaria como ingeniero electrónico y durante este tiempo tuve la oportunidad, digamos, si bien la carrera de ingeniería electrónica está mucho más orientada a temas físicos, circuitos, digamos, elementos Claro. físicos que se pueden diseñar, eh, tuve la oportunidad de explorar en ese entonces AutoCAD, que básicamente es un software que me permite dibujar líneas. eh, y curiosamente encontré que AutoCAD en esa época también hacía proyecciones en 3D y para mí eso fue como abrir una puerta a un universo nuevo y entender que a partir de un software yo podía crear volúmenes, que pues de nuevo fue hace en el 99, 1999, entonces fue hace mucho tiempo que, digamos, con lo aislado que estaba la información, porque pues, había internet, pero no había mucha información, ver que un software pudiera hacer un volumen 3D, pues fue para mí como, wow, como abrir esa puerta a un nuevo conocimiento. Y a partir de ahí empecé a entender que tenía que explorar más sobre eso y empecé yendo a la biblioteca, encontrando libros. Ahí me encuentro que hay un libro de 3D Studio Max, que es una herramienta de, ahí sí, de modelado 3D, pero era un libro y me costó casi un año darme cuenta que ese libro existía porque había una licencia de software de 3D Studio Max en la universidad. Entonces fue como un reto encontrar la licencia, que la universidad me la prestara para yo usarla y a partir de ahí dediqué toda mi carrera universitaria a aprender sobre temas de 3D, tridimensionales. Mientras estudiaba mi carrera, empecé a aprender a hacer modelado, empecé a aprender a usar el software que era 3D Studio Max 2.5, digamos, fue hace mucho tiempo. Y cada vez que aprendía más, quería saber más, quería saber más. Y casi que a mitad de carrera, descubrí que uno podía coger estos elementos 3D que se hacían en 3D Studio Max, utilizar una API que es hoy, digamos, funciona en Microsoft. Microsoft la creó, que se llama DirectX, que es básicamente la API que permite que todos los juegos
funcionen en Windows. Eh, pero en ese entonces salió la API, que era DirectX 7 o 6, que en Visual Basic uno podía programar, coger los modelos y digamos que casi que rotarlos, ¿no? Era como no era un software 3D, sino que yo con programación podía coger esos objetos 3D, renderizarlos triángulo por triángulo, y empecé otra vez, ¿no? A seguir descubriendo más cosas. Y durante toda mi carrera eh, fui líder de investigación y desarrollo en temas de realidad virtual. Y durante todo ese tiempo aprendí digamos, todo el corte casi que vertical del desarrollo de videojuegos sin estar involucrado en desarrollo de videojuegos. Era más un concepto muy como inocente de, ok, esta es la cámara, estas son, digamos, para renderizar algo en 3D se requiere toda una cantidad de elementos. Y gracias a eso pude conectar mi carrera de ingeniería electrónica con espacios virtuales. Entonces, yo desarrollé en ingeniería electrónica, tú tienes que aprender a controlar máquinas con fórmulas matemáticas, pero digamos que esas máquinas están en un laboratorio, están físicas, tienen unos sensores, pero en el laboratorio usualmente hay una máquina por digamos, por cada temática. Yo cogí una de esas máquinas, la hice en 3D, hice todos los sensores en 3D y básicamente lo que hice fue operar la máquina virtualmente con las mismas condiciones de una máquina real y empecé a darme cuenta de la parte de interacción, que yo podía utilizar sensores físicamente, conectarlos al computador, llevarlos a un ambiente virtual y controlar la máquina en este espacio virtual. Y ahí fue donde realmente me conecté con la interacción, digamos, del mundo real con el mundo virtual. Y pues gracias a eso tuve la oportunidad de acercarme a proyectos que, digamos, arquitectónicos que inicialmente eran proyectos de renderizar edificios, pues para vender, digamos, apartamentos o casas. Y, digamos, se me dio la idea de decir, oye, ¿y qué pasa si en lugar de hacer un video de un recorrido de una cámara que muestra el edificio, muestra las habitaciones y termina en un tiempo específico, hacemos un recorrido virtual de ese edificio? Y ahí fue de donde, digamos, como viene este gran trampolín de decir, quiero hacer una empresa que ofrezca soluciones interactivas para empresas, digamos, constructoras digamos, de vivienda o para empresas que quieran entrenar gente en ambientes virtuales. Estoy hablando del año 2000. Y claramente, pues yo lo estaba haciendo muy de manera, digamos, como por mi cuenta, pero no había mucha información de afuera más que cómo se utilizaban ciertas herramientas y muchos libros. Pero eso fue como el gran precursor de decir, ok, esto tiene un potencial muy grande y empiezo a conocer a mis dos socios que todavía trabajo con ellos, que es Julián y Miguel. Ellos hacían en la universidad, hacían mods para Quake, no sé si se acuerdan de Quake, pero Quake Arena era un juego muy famoso que salió en el año 2000 más o menos y permitía que cualquier persona pudiera crear más niveles para el mismo juego, muy parecido a lo que hace hoy Roblox o lo que hace Fortnite. Quake en ese momento permitía hacer niveles y ellos empezaron como a jugar y a crear niveles. Nos conocimos y dijimos, oye, ¿y si hacemos una empresa de juegos? Pues porque la arquitectura era bueno, pero económicamente no era tan atractivo como escuchábamos lo exitoso que fue Quake y Doom en esa época. Entonces nos fuimos por ahí, empezamos a hacer como el primer prototipo y empezamos a abrir un camino grandísimo, pues que todavía me tiene acá haciendo juegos. De verdad, siempre me alegra mucho en lo personal escuchar a alguien que le apasiona tanto lo que sigue y creo que a usted también le gusta mucho lo que sigue y se le nota, ¿no? Cómo se ha expresado ahora sobre cómo empezó todo esto y aunque ha sido un camino muy complicado y no había tanta información antes, usted igual intentó y consiguió a dos socios que en buena suerte fueron buenos socios porque siguen trabajando con usted y es eso, ha sido muy exitosa su carrera
porque ya creo que con mi compañero hemos visto su trayectoria y ha sido una muy, muy exitosa y creo que es más que todo por el gusto que usted ha tenido, ¿no? De seguir queriendo y queriendo y queriendo. Y de verdad me genera mucha motivación como usted lo cuenta, de verdad. Sí, definitivamente, André, y digamos como en un ejercicio como de retrospectiva de qué fue lo que hice yo y por qué más personas no lo hacen, precisamente mucho tiene que ver con este tipo de espacios. Y digamos, cuando tú me contactaste y dijiste, oye, soy de universidad, digamos, quiero saber más, es porque creo que muchas veces, en mi caso, la perseverancia y las oportunidades se encontraron y yo puedo decir que como en ese universo de posibilidades fui encontrando un camino que en gran medida me permitió moverme, pero hay muchas personas que, digamos, que no saben que se puede hacer y muchas veces se detienen como en esa primera, digamos, como fricción con las cosas y, digamos, como que cambian de rumbo. Y yo digo que es más un tema de escuchar en otros eh, lo difícil o lo fácil que puede hacer para uno decir, ok, yo quiero esto, pero claramente tiene que haber un motor, digamos, interno que siempre te permita seguir moviendo, que no te quedes estático en decir, quiero aprender esto y no termino eso que estoy aprendiendo o quiero iniciar este proyecto y nunca lo termino, sino que pues, llega otro tema, abandono el tema anterior y te quedas como persiguiendo algo que no completas. Entonces, creo que hay un poco de todo, pero creo que las oportunidades también se tienen que alinear pues para que las cosas ocurran. En total de acuerdo con usted, señor Igor. Honestamente me parece muy interesante cómo nos ha presentado esto, cómo ha ido por un camino que ha ido por diferentes pasos para llegar a donde está usted. Me parece demasiado interesante cómo usted se interesó y usted buscó mucho más de lo que podría simplemente trabajar y usted buscó mucho más de lo que le pidieron, ¿verdad? Claro, Gonzalo. Es, Y quería, digamos, como poner un punto que hoy es contradictorio y es, hace 20 años no había tanta información, ahora hay demasiada información. O sea, hoy, si ustedes buscan, quiero hacer un videojuego o me interesa el tema del desarrollo de videojuegos, se van a inundar de tanta información que es igualmente difícil escoger un camino, porque ahora hay demasiados caminos. Hace 20 años no había camino. Y es como tan contradictorio porque cuando yo inicié yo decía, ¿por qué no hay tanta información si yo necesito información para hacer lo que yo quiero hacer? Pero hoy creo que incluso a ustedes les debe ocurrir que pues, se abruman con la información y la información los ahoga diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Voy para allá o voy para acá? Pero no te quería cortar, Gonzalo, pero quería como complementar ese pedazo. claro, ahora yo quisiera centrarme un poco más en el tema de la empresa que ustedes crearon. ¿Cómo fue liderar o después ser parte de una empresa que no estaba no era muy apoyado en Latinoamérica, en una parte que no era muy apoyada de Latinoamérica? Quisiera saber si se presentó retos, cómo fue, cómo trataron de sobresalir sobre todo. Nosotros, una vez como, digamos, nos alejamos un poco de este tema de videos de arquitectura o recorridos interactivos de arquitectura, em, Julián y Miguel seguían con su tema muy apasionado de queremos hacer un prototipo. Si en ese entonces ID Software, que fueron los que crearon Quake y los que crearon Doom, era un grupo de una edad similar a nosotros, pues hicieron ese juego, hicieron muchísimo dinero, fueron muy exitosos económicamente. Julián y Miguel dijeron, venga, hagamos nuestro propio juego, tenemos que replicar eso que hicieron ellos, pero por nuestra cuenta. Entonces, casi que se nos convirtió en este modelo de empresa, que era una empresa muy pequeña, donde vivíamos haciendo proyectos arquitectónicos o proyectos, digamos, serios con compañías que no tenían que ver con juegos,
Eso nos daba el dinero de sostenibilidad y el tiempo extra que nos quedaba, trabajamos en esa idea de juego. Y esa idea de juego fue tan importante y se creó tan bien en ese momento que Julián, que estaba estudiando diseño gráfico, creó su tesis de grado, fue diseñar un game design de un proyecto que se llamó Self Factor. Self Factor básicamente era digamos que una traducción de los infiernos de Dante, un libro muy, muy conocido. Él tomó ese libro y lo estructuró en un videojuego. Entonces, eh, todos los infiernos, luego cuando después del infierno se va al cielo. Entonces hizo todo un diseño estructural del juego. Y a partir de esa tesis es que empezamos a construir un prototipo. Con ese prototipo empezamos a decir, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos mostrar de esto? Y empezamos a construir, incluido un motor propio. Entonces, armamos un prototipo y con ese prototipo empezamos a buscar inversionistas. Ahí es cuando nos damos cuenta que estamos completamente locos, que en Colombia nadie va a invertir en un desarrollo de un videojuego porque pues, nadie sabía en ese momento, y todavía no hay muchos inversionistas que efectivamente inviertan en el desarrollo de videojuegos. Entonces nos estrellamos con esa realidad y es como, ok, tenemos un prototipo funcional, pero no vamos a conseguir en Colombia quién nos puede apoyar con eso. Entonces, cogimos ese prototipo, tomamos unas capturas y Miguel, que es el programador líder, él, digamos, era muy eh, activo en temas de blogs, en temas de, digamos, estas comunidades que antes eran, digamos, páginas web, que eran foros, donde tú ibas publicando lo que ibas haciendo, ibas mostrando, oye, estoy haciendo este prototipo y acá está el modelo del personaje, acá está el nivel. Y gracias a eso empezamos como a darnos cuenta que el problema era en Colombia, pero por fuera, digamos, en Estados Unidos y en Europa, pues era un tema, digamos, muy discutido y muchas ideas se compartían en estos foros. Y empezamos a darnos cuenta que a la gente le gustaba en cierta medida lo que hacíamos. eh, y por estar mostrando eso y la percepción que recibíamos de esto es muy buena calidad, digamos, para el momento lo que estamos haciendo era de muy buena calidad. Y digamos, cuando tengan un espacio de buscar, busquen Self Factor eh, y van a encontrar imágenes muy, muy atrás donde las capturas, porque existen todavía en Internet, eran capturas de un engine que nosotros, que Miguel había creado. Y para el momento, la calidad que se generaba era del nivel de Doom. Y por eso fue que llamamos tanto la atención, porque fue como que, oye, esto es muy buena calidad. Y gracias a eso conocimos a una empresa en Estados Unidos. Esa empresa en Estados Unidos, como para hacer el cuento corto, porque me puedo, digamos, alargar mucho en la historia, pero básicamente esta empresa nos dice, oiga, queremos hacer un juego, vimos lo que ustedes están haciendo, pero queremos, pues claro, lo que ellos vieron era un prototipo, queremos que eso se convierta en un juego. Y ahí es cuando nace Self Factor, cuando salió para una tecnología que se llamaba Physics Engine. Physics era básicamente un motor nuevo de aceleración de físicas y la compañía necesitaba un juego que mostrara esas capacidades de esa nueva tarjeta aceleradora de físicas y por eso Self Factor se convirtió en una demo técnica que se distribuyó en todo el mundo. Ahí abrimos nuestra puerta a la industria de videojuegos. O sea, fue un impulso total la empresa que los contactó y subieron así en picada. Claro, porque pues, digamos como para ese entonces era muy difícil medir qué tanto era eso, porque realmente lo que ocurrió es que hicimos el juego y no sé si se acuerda que antes las revistas venían con demos en CD que tú, no sé si a ustedes les tocó, en mi época la forma de conocer nuevos juegos era comprar la revista PC Gamer y la revista PC Gamer traía este CD, tú cogías el CD, instalabas el juego y voilà, tenías un juego en tu casa. Self Factor lo distribuyeron fue en una revista de PC Magazine, pero Internet no, digamos, como lo sabíamos, pero no éramos tan conscientes de ese impacto que se generó
esa distribución. Para nosotros fue, oye, pues hicimos un juego con esta compañía en Estados Unidos y ese juego salió en muchas partes. Y aquí, bueno, nos cuenta la historia de los primeros avances que usted tuvo en videojuegos en sí. ¿Cómo fue? Porque creo que a nivel mundial es conocido Ark, que es un juego bastante, con unos gráficos bastante potentes, Arc, hasta la época, ajá, hasta la época actual, donde Effect Studios estuvo involucrado, si no me equivoco. sí, ¿Cómo fue el trabajo en sí? Si usted estuvo involucrado mucho en esto o no estuvo tanto. ¿Y cómo fue colaborar con las demás empresas y cómo se pusieron a coordinar todo? Porque todos son de distintos países, si no me equivoco. sí. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en creación de este juego y de Corens también, que es otro juego conocido? ¿Cómo fue la experiencia en estos dos grandes juegos en su visión? Mira, y curiosamente que me preguntes por Ark específicamente, porque Ark Survival Evolved es creado con los mismos equipos, obviamente más pequeños, con los que hicimos Self Factor. O sea, la relación que tiene Ark es una relación directa porque cuando nosotros iniciamos esta empresa que les digo que nos encontró, es la empresa que muchos años después se convirtió en otra empresa, cambió de nombre y cambió de equipo, digamos. Pasó el tiempo, es la empresa que nos contacta para hacer ARC, es la misma compañía. Entonces, se imaginarán que esto fue, digamos, con Wildcard, Estudio Wildcard, que son, digamos, los grandes creadores de ARC, son los que nos contactan para hacer el prototipo de ARC. Entonces, ya había una relación, ya nos conocíamos, ellos nos conocían a nosotros, y ahí es donde seguimos trabajando los mismos equipos, un equipo en Egipto, un equipo en Florida, un equipo en Texas, un equipo en Seattle, y con estos cuatro equipos y nosotros ayudamos a construir ARC. Entonces la experiencia pues fue, evidentemente comparado con Self Factor, eh, ARC pues era una cosa mucho más grande, digamos, mucho más ambiciosa, pero claramente ya habíamos tenido mucha experiencia trabajando con ellos en proyectos anteriores. Entonces, claramente ARC fue nuestra oportunidad ahí sí de explotar, digamos, ser parte del co-desarrollo de un proyecto que fue exitoso durante muchos años, todavía sigue siendo muy relevante. Entonces, pues yo diría que este fue el trampolín para nosotros como grupo, como compañía ubicada en Colombia, ya tener, digamos, una posición mucho más relevante en la industria. ¿Y cómo se sintió usted al ver que un juego donde usted participó se hizo tan popular, tanta gente jugándolo, tantas experiencias buenas? Pues, la verdad, nosotros, mira, yo puedo contar un momento anterior a ARC, y es que durante la compañía anterior, que se llamó Immersion Games, tuve la posibilidad de desarrollar un juego de lucha libre. Cuando nosotros desarrollamos el juego de lucha libre con una empresa mexicana, tuve la oportunidad de participar en E3. E3 es un evento que se hacía en Los Ángeles, California, y era un evento muy grande. Era uno de los eventos más importantes digamos, en proyectos o en productos de videojuegos. Y con Lucha Libre hubo un stand inmenso, con un ring, con luchadores. Nos imaginarán, digamos, estar ahí viviendo y todo el mundo jugando el juego que habíamos hecho. Ese fue mi primer momento de entender que lo que hacíamos tenía un impacto muy grande digamos, generaba, digamos, como una visión de que eso que tú haces en el computador durante 2 años, 3 años, se convierte en un producto que mucha gente usa. Entonces, esa fue nuestra primera experiencia de decir, wow, tenemos un potencial muy grande. Ya con ARC, los números evidentemente se multiplicaron por millones. O sea, fue como
En la primera semana, en 2015, junio 2015, lo descargan casi 2 millones de personas. Y claro, ya 2 millones de personas fue como, ok, esto es de locos, no lo puedo creer. Estamos siendo parte de un hit. O sea, esa fue como la impresión que nos dio. Es como, somos parte, así nos haya correspondido una parte del desarrollo, no fue todo el juego, pero éramos parte de ese gran. En verdad, muy interesante cómo nos habla de sus experiencias, cómo se sintió ser parte de un proyecto grande, en verdad, muy interesante. Y yo quisiera saber si, ¿qué es lo que más te apasiona del desarrollo de videojuegos? ¿Qué es lo que te llama, que más te gusta hacer? Mira, qué pregunta tan interesante. Uno creería, y en muchas oportunidades que he tenido, digamos que de compartir con otras personas, con estudiantes, uno creería que hacer videojuegos se puede equivaler a jugar videojuegos, pero claramente son dos cosas completamente distintas. Y, digamos, en este punto, después de tantos años, 2 décadas haciendo esto, yo puedo decir que lo que más disfruto es solucionar problemas. Eh, Hacer videojuegos es un proceso continuo de solucionar problemas. Y precisamente, digamos, tener el gusto por solucionar problemas es lo que le permite a uno seguir creciendo y seguir encontrando cosas que mejoran procesos, seguir encontrando nuevo talento que haga parte de nuestro equipo que solucione problemas que no hemos solucionado antes. Entonces, lo que yo más disfruto es poder construir un equipo con talento, con capacidades que nos permita siempre seguir creciendo. Y eso es algo que disfruto cada momento, cada minuto. Eso implica estar involucrado casi en todos los procesos de producción, estar involucrado en todos los procesos de cómo transformamos ideas en juegos, ¿no? En mecánicas implementadas. Y eso para mí sigue siendo gran parte de la gasolina que todavía tengo para seguir haciendo juegos. Bueno, y como usted nos dijo en puntos anteriores, que últimamente hay una sobredosis de información muy grande, ¿no? Pero a su vez también hay un avance de tecnología cada vez que va aumentando más, gracias a nuevos programas que han salido y la inteligencia artificial que también está siendo muy explotada últimamente. La industria ha crecido bastante a anteriores años. Los gráficos aumentan más, la jugabilidad aumenta más. Tenemos consolas mejores como la Play 5, las nuevas generaciones de Xbox y la Nintendo Switch 2 que salió creo que hace unos años o este año. ¿Y cómo usted ve la evolución y qué cree usted que necesitaría los estudios emergentes que están saliendo como los juegos indie que necesitan para llegar a explotar al máximo? Bueno, yo diría que todavía es un poco complejo desde mi perspectiva entender el impacto que generan tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar los procesos productivos. Es evidente que lo van a hacer y es evidente que un estudio nuevo, no sé, ustedes tienen un acceso de primera mano a esa nueva tecnología y por tal razón ustedes van a utilizar esa tecnología para generar contenido probablemente de manera más rápida, con un resultado mucho más genuino, con, digamos, con unas características que en nuestro caso mi empresa no está adoptando todavía. Y digamos que ese empuje tecnológico probablemente los haga recorrer un camino mucho más rápido. Digamos, eso es súper importante. Pero también es cierto que ese paradigma es complejo de entender en un mundo tan cambiante. Eh, Hace, no sé cuándo se generó la primera película, digamos que hace 200 años, no sé. Antes de eso existían los libros, ¿cierto? Y entonces estoy muy seguro que en algún momento todos estos creadores de libros se sintieron muy preocupados porque pasar de un libro a una película
pues todo el mundo iba a ver más películas porque pues, la historia era mejor contada, había efectos, había, digamos, una cantidad de información que pues era mucho más, podías disfrutar mucho más la experiencia viendo la película que leyendo un libro. Pero hoy existen los libros y existen las películas. Entonces, digamos que la tecnología o las plataformas, evidentemente, como yo lo veo, simplemente hacen es más amplio el mercado, abren más oportunidades para todos. No es que lo que hoy se juega acá va a dejar de funcionar ahí y se va a jugar en otro contexto, sino que realmente se amplía ese mercado. Por eso el mercado crece año a año, nunca ha decrecido, nunca se ha trasladado juegos de consola a móviles y se acabaron las consolas. Obviamente, cambian las dinámicas, cambian los ciclos de mercado, cambian los ciclos de consumo. Ya hoy puedo jugar un juego con calidad en mi celular, digamos que hace 10 años era difícil pensar. Hoy se puede jugar, pero eso no cambió la dinámica de mercado de las consolas. Sony hace un mes publicó que la PlayStation 5 eh, superó todas las ventas de todas sus consolas anteriores. Entonces, uno esperaría, oye, ya este celular tiene una calidad tan grande que uno esperaría que ya nadie quiere jugar PlayStation. Pero al final, lo que realmente ocurre es que se abren nuevos espacios. Y en esos nuevos espacios es donde estos nuevos emprendimientos, estos equipos indie, tienen esa oportunidad de conquistar de manera natural. Conquistar hoy un mercado de consola es difícil, es costoso y tiene muchos retos. Pero hoy Fortnite crea este mundo de cualquier creador, coge una isla, hace una combinación de mecánicas y literal está conquistando un nuevo mercado que no existía hace 5 años. Entonces, yo diría, nada compite, para mí es cada oportunidad que hay de crear nuevas experiencias interactivas que generen diversión y que generen entretenimiento, pues siguen ampliando el mercado de videojuegos. Ya que estamos hablando sobre el desarrollo de los videojuegos, la evolución que ha estado teniendo, yo tengo entendido que su empresa Efecto Studios se enfoca en la parte gráfica realista de los videojuegos, ¿no? Eh, Quisiera saber, ¿usted qué opina sobre la evolución en esa parte del realismo en los videojuegos? Si ya se está alcanzando algún límite o todavía hay mucho que explorar. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que estamos llegando a un límite donde realmente como humanos, digamos, somos difíciles de satisfacer y es, hace 20 años queríamos ver arrugas, ¿no? Entonces se inventó el normal mapping. Y entonces cuando se inventó el normal mapping dijimos, esto no es suficiente. Entonces se inventó una nueva tecnología que se llamó Physical Based Rendering. El Physical Based Rendering fue cómo asegurarnos de que los materiales interactúen con la luz de forma similar a cómo interactúan en el mundo real. Y ahí vino un Unreal Engine 4 y ahí fue donde con Arc aprendimos a que la calidad podía seguir subiendo. Luego viene Unreal 5, en nuestro caso usamos Unreal Engine y siguen empujando ese paradigma donde todo el sistema de iluminación ya funciona casi como el mundo real. Entonces es como que pones un sol, todo se ilumina y es como funciona y se ve con el mundo real. Pero ya llega un punto donde los mismos jugadores empiezan a pelear si es que lo que quieren es más realismo o una experiencia única. Y ahí es donde es difícil saber, porque pues, si ustedes ven Battlefield o ven Call of Duty, están llegando ya unos niveles que es como, ¿qué más se puede hacer? Digamos, ¿qué más lejos puedo llegar? Si esto ya se ve casi real. Yo diría que llegamos a ese límite, vamos a seguir probablemente llegando a, digamos, subiendo ese techo, el límite técnico, pero también es cierto que llegar cada vez más arriba en ese nivel de realismo implica muchísimo trabajo, o sea, muchos equipos. Antes
se hacía un juego con 20, 30 personas hace 20 años, eh, y, y esos juegos tenían, digamos, un impacto de éxito muy grande. Hoy, un juego del tamaño de Red Dead Redemption, hablemos, es un impacto de un equipo de 500 personas, 300 personas. Entonces, siempre el factor calidad va de la mano del factor humano. ¿Cuántas personas se requieren para lograr esa calidad? Entonces, creo que eso también está llegando a unos límites donde la industria AAA empieza a sufrirlos un poco. Y creo que para ustedes no es ajeno que en los últimos 3 años eh, la industria sufrió muchos, eh, digamos, muchos problemas en términos de el tamaño de estos proyectos. Muchos proyectos fueron cancelados y mucho de esto tiene que ver directa o indirectamente por la cantidad de gente requerida para desarrollarlos y el costo de desarrollarlos. Entonces, eso también está llegando con unos límites del mercado, y es que el mercado no está soportando lo costoso que puede hacer el desarrollo de todos los juegos. Claro, un juego como Grand Theft Auto 6 pues va a salir, va a ser una locura, va a ser súper realista y probablemente recupere toda la inversión y probablemente generen mucha riqueza de manera exitosa. Pero, ¿y qué pasa con todos los otros juegos que probablemente tuvieron una inversión similar o la mitad de lo que gastó Rockstar en Grand Theft Auto 6, que no les fue tan bien? Entonces, ahí hay unos puntos críticos que gracias a esos niveles de realismo y complejidad de estos juegos, pues también se están llegando a unos límites económicos que probablemente no puedan o no soporten tanto muchos estudios como si lo pueda soportar Rockstar o Electronic Arts o Activision. Entonces creo que hay unos límites que por la misma naturaleza del negocio y por el mismo tamaño del negocio también se empiezan como a restringir. Sí, es más, que si no me equivoco, hace unos meses hubo un debate muy grande que se hizo famoso de que algunas personas les parecía espectacular la alta resolución gráfica que iba a tener GTA 6 y a algunos otros que les parecía espeluznante y algo con miedo lo tan avanzado que están los gráficos actualmente. Porque pasamos de, por ejemplo, Mario Bros. En 8 bits a tener, como se dice, ¿no? Arrugas o la iluminación del sol. Y le dan un realismo, pero espectacular, ¿no? Y creo que yo estoy, bueno, en mi opinión, estoy en un punto medio entre que me encantan los gráficos que se ven muy realistas y también un poco preocupado de cómo también empresas pequeñas puedan competir con gigantes como GTA 6, ¿no? Obviamente no todos Exacto. tienen el mismo presupuesto y ahí va a haber, creo que una diferencia monetaria que puede hacer mucho la diferencia, pero igual tenemos, por ejemplo, Team Cherry, que sacó Silson, que no tuvieron mucho presupuesto, pero han sacado un juego que ha sido un hit en su Bueno, salida. Expedition 33 es, digamos, un muy buen ejemplo porque ellos no fueron tan grandes. Claro, no es un juego 100% realista, pero en términos de calidad es un juego que quedó muy bien. O se me olvidó este juego chino, se me olvidó, que sacaron en China hace poco, que era un simio que, digamos, que peleaba. Bueno, olvidé el nombre. Y digamos que estos son estudios pequeños y son estudios que crearon algo muy bien en términos de calidad. Pero de nuevo, si tú cuentas cuántos estudios llegan a ese nivel de éxito, uno en 1000, uno en no sé cuántos, ¿no? Entonces, es como si hay mucha, digamos, todos queremos hacer eso, pero la realidad de las cosas es que la necesidad técnica y la necesidad de talento humano para llegar a ese nivel es importante. Eh, eh, Hellblade eh, fue un juego hecho por veteranos de la industria. Hellblade es precioso, no, no sé si ustedes lo han jugado, pero el sistema de captura de movimiento es casi real. Pero claro, son veteranos de la industria.
pero que eso se traduzca en que equipos indies de la nada lleguen a ese nivel en su primer juego, uf, es un tramo muy largo, muy largo. Ni siquiera nosotros en mi compañía, modestia aparte, llegaríamos a esos niveles. Lo entendemos, sabemos cómo se hace, pero los retos técnicos, los retos de talento humano con unos skills técnicos muy altos es complejo y es difícil. Entonces, por eso, y siempre invito a las personas como un rockstar no se construyó de la noche a la mañana. Por tal razón, es bueno soñar ser como ellos, pero no pretender que va a ocurrir en el primer intento. Bueno, señora Iber, tenemos una pequeña dinámica de preguntas rápidas. A ver, bueno, la actividad trata de, nosotros le vamos a lanzar 10 preguntas y usted la tiene que responder una respuesta no tan larga y que sea en máximo 10 segundos. ¿Ok? ¿Ok? A ver, empecemos. Empecemos, son 10 preguntas y de 10 segundos máximo. Ok. Listo. Ok. Primero, ¿qué prefiere usted? ¿Desarrollar o dirigir? Dirigir. Dirigir. ¿Qué juego le habría gustado a usted crear? Red Dead Redemption. Un estudio de videojuegos que admire. Eh, el que fue creador de... Ay, perdón. Ahí se me fue la memoria. No, me toca saltar. Next. ¿Qué prefiere? ¿Código o creatividad? Código. Código. ¿Qué prefiere usted tomar para programar? Puede ser café, Ca- té, etc. Café. Café. ¿Qué soundtrack de videojuego podría escuchar todo el día? Uf. No, no sabría. ¿Santa? Sí, sal. ¿Cuál fue su mayor logro personal fuera del trabajo? Crear una empresa de exportación de café. ¿Qué tendencia tecnológica cree que está infravalorada? VR. Ya. ¿Qué videojuego usted considera una obra de arte? Uf. No, Red Dead Redemption. Para mí es eso. Si tuviera que dar un consejo en una sola palabra, ¿cuál sería? Perseverar. Ya. Ahí están las 10 preguntas. Súper. No, yo no escucho música de videojuegos. La verdad, no soy muy consciente. Escucho música de todo tipo, pero no precisamente de videojuegos. Me dejaste Ok. pensando. Y de hecho, sí, también estuvimos investigando. Usted tiene una empresa, aparte de Efecto Estudios, que es dedicada a vender café, si no me equivoco, ¿no? ¿Nos Sí, podría contar acerca de la experiencia de la creación de este nuevo negocio? bueno, no lo conté en mi historia de por qué terminé en videojuegos, pero yo realmente soy de una región productora de café. Mi papá fue caficultor durante muchos años y gracias al café, pues pudimos estudiar universidad mis hermanos y yo. Em, Y toda mi carrera siempre fue enfocada al tema de videojuegos. Y hace 8 años, eh, casi como vuelvo a mi raíz y digo, oye, ¿y el café? ¿Qué pasó con el café? Mi papá, digamos, como su gestión siempre fue como producir el café y venderlo crudo, digamos, como no tostado. Y pues empecé a entender un poco como con mi conocimiento en desarrollo de negocios, porque eso es lo que yo hago hoy en la compañía, es también hacer negocios, viajar a muchos eventos alrededor del mundo. Empecé a darme cuenta pues que el café colombiano es de muy alta calidad y es muy conocido a nivel mundial. Y pues convenzo a mi papá a decir, papá, pues yo quiero seguir el negocio familiar, pero quiero empezar a tostar el café y quiero ver qué tan lejos puedo llegar, pues vendiendo el café y pues hoy todavía sigo vendiendo café y pues es un proyecto, digamos,
digamos, pasional, pero pues un proyecto real, es un proyecto que se sostiene la finca, eh, que me da para ir a eventos de café también, entonces pues se imaginarán que es como complementar esa realidad diaria de hacer videojuegos, desconectar un poco, ver un poco un negocio que no tiene nada que ver con videojuegos, pero que es un emprendimiento también complejo, difícil, la logística y demás, entonces pues ha sido pues genial. Ok. Bueno, bastante el negocio familiar, ¿no? Como usted dijo, de Sí, sí, vender sí, café. Claro, sí, porque sí. Colombia es uno de los mayores productores del café del mundo y su café es muy, muy, muy rico. No, Sí, no le miento que es muy rico el café de Colombia. sí, Y antes digamos de... como, perdón. Sí, sí. Ah, no, que digamos como salir fuera de Colombia y darse cuenta que el café colombiano es tan bien apreciado, pues es como también decir, oye, pues creemos las oportunidades para encontrar oportunidades, entonces pues, es más que sensato ese negocio del café, es como hay mucho espacio para vender café. Sí. Bueno, antes de ir con la última pregunta del podcast, Gonzalo, ¿tienes alguna pregunta más adicional? No, ya no tengo preguntas. Ok. Bueno, entonces, para el cierre final, Gonzalo, señor señor Eibar, disculpe la confusión. Para Tranquilo. terminar, los videojuegos muchas veces nos enseñan muchas cosas, más de la que nosotros nos podemos imaginar. Si usted tuviera que dejar un mensaje final a las personas que quieren dedicarse a este rubro y quieran seguir sus pasos, ¿qué qué les podría decir para que inicien el mundo y se desarrollen de una manera próspera? Que hacer videojuegos no es fácil, por más información y por más herramientas que hay. eh, Definitivamente hay que aprender a iniciar un proyecto y terminarlo. Yo diría que si uno tiene la capacidad de iniciar algo muy pequeño relacionado con videojuegos y poder terminarlo, les va a garantizar que puedan iniciar el siguiente. Si ustedes logran encadenar esa capacidad de crear algo, no importa si la calidad, no importa si el resultado no es el esperado, no importa si nadie alrededor de ustedes aprecia ese resultado, eso simplemente significa que hay que seguir iterando y hay que seguir generando ese proceso de, listo, ¿qué hice mal? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo mejoro? Y si ustedes tienen el tiempo de dedicar a hacer eso, les garantizo que se vuelve un proceso muy natural. Y probablemente ustedes solos no lo puedan hacer, pero sí van a empezar a encontrar personas, digamos, a mí me ocurrió eso, personas que dicen, oye, yo puedo hacer mejor eso, ven, te ayudo, mientras tú haces esto. Y eso es lo que realmente crea un videojuego, digamos. Un videojuego hecho por una persona son casos muy, muy, digamos, particulares, pero es evidente que hacer videojuegos se hacen en grupo. En Colombia y en Perú, también tengo muy claro, hay espacios que se llaman Game Jam. Y estos espacios que se llaman Game Jam son espacios donde no se requiere experiencia, se requiere es más ser atrevidos en aprender algo nuevo. Y estos espacios le ayudan a uno a medir, ok, qué tan dispuesto estoy yo a arriesgarme a aprender algo nuevo y producir algo en 24 o 48 horas. Eh, y eso es lo bonito de los Game Jam. Tiene un inicio y tiene un fin. Y ese es un espacio ideal para no decir qué tan dispuesto estoy yo. Muchas gracias por esas palabras y creo que van a inspirar a muchas personas porque hasta a mí ya me han inspirado. Y de Súper. verdad, muchas gracias por el tiempo que estuvo acá. Muchas gracias por darnos un poquito de tiempo. No, con Y, mucho gusto. y disculpe también la necesidad de que fuera antes del lunes, como usted lo propuso. No, no, Andrei, yo sé que había quedado ayer, pero ayer, curiosamente, me llegó café, yo tenía que llevar ese café a tostar y por eso fue que dije, necesito tostar el café. Entonces, justo no podía coordinar los tiempos entre ir a dejar el café, hacer toda la gestión
iba a llegar tarde. Entonces, eso fue efectivamente lo que se me cruzó, pero disculpas de mi lado porque pues habíamos, digamos, coordinado con tiempo, pero bueno, me alegra mucho haber podido tener este espacio y pues muy feliz de compartir con ustedes y con los que vayan a ver este podcast, pues estaría súper interesante y pues muy atento ahí en redes, pues. Muchas gracias a usted por su valioso tiempo y sí, mucho aprendizaje acerca de esta hora de podcast que tenemos. Y bueno, espero que nos podamos encontrar en algún futuro, en algún proyecto a lo mejor. Claro que Eh, sí, yo voy a Perú por lo menos una vez al año, entonces me por ahí encanta ir nos a podemos Perú, ver. la comida es espectacular, entonces pues de pronto por ahí nos cruzamos. Muchas gracias, señora Iván. Listo, vale, André Muchas Gonzalo, que esté gracias. muy bien, buena noche, Buenas noches. bueno, chao, chao.